Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla Rabino Moshe Otero de Los Caminos de Israel. En este video vamos a estar en la continuación sobre la modestia y la sexualidad. En particular vamos a mirar la sexualidad en el misticismo, la Kabbalah y la filosofía. En contraste con esta visión puritana, Sefer Hasidim, que en la edición de Margaliot no encuentra nada malo en tener relaciones con el fin de deleitar al marido. Las otras noches hará lo que plazca y de modo que no piensen en otras mujeres, siempre que este sea el deseo de la esposa. Es decir, si no es el deseo de la esposa, no es en esta mentalidad. De hecho, muchas fuentes ven el ámbito sexual en su conjunto de una manera positiva y siempre que no se excedan a los límites impuestos por la halajá. Aquellos que no saben lo que significa halajá, significa la ley, cómo se pone en práctica. El ámbito de lo sexual ocupa un lugar extremadamente importante en las cosmovisiones cabalísticas, incluidas las conductas éticas cabalista y el hasidismo. Sin embargo, cabe señalar que estas concepciones cabalísticas también son divergentes y la evaluación negativa de la sexualidad junto con las nociones más positivas. Las visiones cabalísticas no delinearon nuevas direcciones, sino que intensificaron y profundizaron las diversas orientaciones existentes. En otras palabras, que no han creado nada nuevo, sino más bien han puesto más énfasis en lo que es la parte estricta de lo que es la sexualidad. El hasidismo siempre ha sido consciente de la semejanza entre la experiencia sexual y la adhesión extática, o en hebreo, debekut, a Dios. Este enfoque positivo de la esfera sexual, basado en las visiones místicas hasídicas, aparece en los escritos del rabino Itzhak Yehuda Yehiel de Komarno, de 1806 a 1874, quien sostuvo que en el acto sexual puede transformarse en una experiencia religiosa, así como dice Enrique Iglesias, una experiencia religiosa, y por la fuerza de la intención adecuada del hombre a entablar relaciones. Durante esta transformación que se sitúa dentro del alma del hombre, la pasión de la inclinación al mal se convierte en un fuego sagrado. De este modo, el acto mismo de la copulación se transforma en un ritual, en un proceso de justificación y de autovaloración, y los mandamientos de reproducción o ona ya no son necesarios para tal autojustificaciones. La contribución de la filosofía a la diversas gamas de visiones sobre el ámbito de la sexual se centra principalmente en la moderación y la restricción, y el representante más destacado de esta postura es Maimónides. Es interesante que Maimónides permite ciertas cosas que no lo permiten los otros autores, y eso lo veremos en su obra, que se consideraba la experiencia sexual como un elemento perturbador que impide alcanzar las adhesiones de los pensamientos del hombre a los intelectos divinos, y de ahí su exigencia diferencial de moderación que se dirige más a los eruditos que a las masas. En la Guía del Perplejo, capítulo 3, verso 49, en la versión de Pines, de 1964, la página 606-609, se sugiere el debilitamiento del impulso sexual como razón para el mandamiento de la circuncisión. Se pueden proponer tres modelos para la conexión entre las experiencias sexuales y religiosas. Sitúa la experiencia sexual en total oposición a la religiosa. Los cabalistas que adoptan este modelo consideran la experiencia sexual como una experiencia de impureza, de algo sucio,
de algo que contamina, en contraste con el conocimiento de la santidad. Los filósofos que suscriben consideran la experiencia sexual como un elemento perturbador, como una barrera en el camino hacia lo sagrado. El segundo modelo considera el deseo sexual como una simulación de la experiencia de la devoción religiosa, como una fuente de inspiración para la estima que debe brindarse a la intensidad y naturaleza de la devoción. Elías de Vidas, en Safed, 1545 a 1582, y por ejemplo afirma abiertamente en su libro de Reshit Chochma, es decir, la cabeza o el principio de la sabiduría, Sha'ar Ha'ahava, la puerta del amor, capítulo 4, y en el nombre del rabino Isaac de Aco, a quien no desea una mujer es comparable a un burdo, e incluso inferior a él, es decir, que muestra totalmente ese desprecio a la mujer, se considera como un burdo. La razón es que quien se excita con el acto sexual debe tener en sentido la adoración divina. El tercer modelo considera la experiencia sexual como una simbolización que resulta en la transformación dirigida hacia la experiencia de la devoción religiosa. A ver a esta Raquel mundana, Jacob se adhirió a la Rachel celestial, pues toda la belleza de Rachel mundana provenía de lo celestial, solo que aparentemente parecía algo físico y material, era realmente algo espiritual y divino. Al hombre no se le permite adherirse a esta belleza mundana, pero si de repente se ve confrontado con ella, debe adherirse por medio de esa belleza a la belleza de las esferas espirituales o superiores. Esto según el Margid de Mizrech, el Margid de Barav, de Le Jacob, página 29 y 30. Estos tres modelos diferentes aparecen en el mundo de los estudiosos de la Torá, que se dedican al estudio mientras que experimentan el amor de la Torá, y en el mundo de los filósofos que están absortos en el amor del Señor y están inmensos en el logro de las verdades divinas, y que en el mundo de los cabalistas que buscan la experiencia de adhesión a Dios, es decir, apegarse a la intimidad con Dios. Ven esa relación sexual biológico y material como algo también espiritual. Varias directivas normativas se derivaron a estas posiciones que también fueron la base para la creación de diferentes éticas y generales de conducta social en el ámbito sexual, desde las visiones positivas que otorgaban plena legitimidad a la gratificación sexual dentro de los límites laicos aceptados, hasta las opiniones negativas que abogan por la autocontrol o incluso asceticismo. Estas posiciones divergentes se encuentran en diversos círculos en la conducta ética en la literatura cabalística hasídica. Las diferentes imágenes del hombre y de la mujer y las consiguientes imposiciones de las restricciones al pudor. Las limitaciones del pudor impuestas a la mujer son diferentes de las que se imponen al hombre. Estas distinciones resultan, entre otras cosas, las concepciones dispares de las cualidades de las mujeres que contrastaban las características masculinas. Los rasgos atribuidos por la tradición judía a la mujer que se utilizaban para justificar las limitaciones del pudor impuestas a ellas. Debe notarse que la imagen femenina formulada a continuación será necesariamente parcial, no equilibrada. La imagen femenina judía tradicional en la antigüedad y en el periodo medieval se basaba no sólo en las escrituras y las tradiciones interpretativas, sino también en las teorías científicas de esos periodos. Véase a Barclay en 1987, en el lugar donde cita esto, también que son responsables de imagen similar de la mujer en las culturas judías, islámicas y cristianas. Vamos a ver
también la imagen femenina. Según el Midrash Rabbah, Dios ya tomó medidas adecuadas a crear a la mujer para que fuera inherentemente modesta, que fue en vano, pero fue en vano. Cuando la mujer fue seducida por la serpiente, adquirió la cualidad de la seducción. En consecuencia, las mujeres seducen a los hombres sin esfuerzo y pueden ser seducidas fácilmente, y su modestia debe ser escudriñada. La aprehensión en relación con las mujeres y su sexualidad se intensificaron durante el periodo medieval. El rabino Baya ben Asher, fallecido en 1340, desarrolló el pensamiento expuesto en el Midrash. La serpiente era muy cerca en la Torá de la mujer. ¿Por qué? Porque Satanás fue creado junto con ella. Ella es la encarnación de la inclinación al mal y es fácilmente tentada. Este es comentario de la Torá, capítulo 3, verso 1. El apetito sexual de la mujer es grande y posee poderes demoníacos por medio de los cuales tienta al hombre e incluso pone su vida en peligro. Esto según los comentaristas. El Midrash en Números Rabbah, la versión de la edición divina, párrafo 9, también pregunta ¿en qué es más amarga que la muerte? Porque la causa angustia en este mundo por extraviarse tras ella y al final lo lleva a Gehinnom. Gehinnom es el infierno. Según el rabino Yonah ben Abraham Gerondi, un rabino sefaradí de 1180 a 1263, en su comentario sobre Mishnah Avot, capítulo 1, verso 5, el poder de la seducción femenino es un peligro mayor que es de la muerte. El poder demoníaco de la mujer es especialmente grande durante su periodo menstrual, una noción que intensificó la severidad de las medidas que se deben tomar para mantener la distancia con una mujer en esta condición. Y estamos tocando sobre lo que es Tahara Mishpacha, sobre los ciclos y todo eso. Eso no se pierde estas series también. Basándose en esta noción popular, las mujeres menstruantes se impusieron diversas restricciones que excedían las exigencias de la halajá. El rabino Meir HaKohen de Rothenburg, el autor de Hagagot Maimuniyot, atestigua que las mujeres eran estrictas consigo misma y se recluían durante su periodo menstrual. No entraban a la sinagoga y incluso cuando rezaban no se paraban delante de sus compañeros o compañeras. Es decir, eso fue durante la época media. Ya no está ocurriendo así. Muchas fuentes vinculan las mujeres con la brujería. Es un vínculo que se intensificó después de que el Zohar conectase ese arte negro con la impureza que la serpiente impartió a la mujer en el jardín de Edén. Quiero que ustedes sepan que cuando uno entra en lo que es el mundo místico y el mundo de Zohar y Kabbalah, se mete en asuntos de verdad que va mucho más allá de lo que la misma Torah prohíbe. Y eso he tocado en muchos de los videos también. Es muy importante de entender qué es la Torah y qué son en sí cosas que las fuentes místicas añadieron para dar un ímpetu totalmente diferente y distinto de lo que encontramos en la Torah. Y de esto tratan muchos de los rabinos también, sefaradí en particular, como uno que era un principal rabino de Egipto, que dice que hoy en día la mujer ni siquiera tiene que cubrirse el cabello, porque a ellos, a las mujeres, en su totalidad, echar lo que es esa costumbre afuera ya no es obligación. Entonces, un punto, no vamos a parar aquí, hay también posiciones que hay que cubrir la cabeza, la mujer, y vas a ver que hay muchos énfasis sobre la mujer en su estado de lo que es el cabello, porque lleva o conlleva lo que es herba, y lo vamos a tocar eso más adelante. Eso, por favor, no se me adelante aquí.
Las nociones variadas de la estructura familiar y la importancia del papel definido de la mujer en la unidad familiar también influyeron en las regulaciones que regían en comportamientos modestos. Las concepciones de los atributos femeninos y la intención de Dios a crear la mujer ayudaron a definir su lugar y establecer la clara división de los roles de géneros en la familia. Muchos comentaristas tradicionales basaron su definición del estatus de la mujer en la familia en el versículo, pero, entre comillas, pero para Adán no se encontró ayuda idónea. Génesis capítulo 2, verso 20. Estas concepciones todavía fueron utilizadas por el rabino Abraham Isaac Kook del siglo XX como parte de su argumentación para negar a las mujeres el derecho al voto, y llegó tan lejos como para definir sufragio femenino como opuesto a las leyes de Moisés y la práctica judía, Dat, y esto es muy importante, este concepto, Dat Moshe Yehudit. Vamos a ver ese concepto más adelante, en lo que es, que tiene que ver con el conocimiento de Moisés y Yehudit, que es lo que es la judía. El apogeo de la controversia y el sufragio femenino en la tierra de Israel, Eretz Israel, el rabino Kook escribió en 1920 lo siguiente: la familia es para nosotros el fundamento de la nación. La visión aceptada es que ella debe salir específicamente de la casa de la perfección de la familia, es decir, como una unidad integral, y el marido, el jefe de la familia, que debe representar la posición familiar, está obligado de enviarle al dominio público. Vea la carta de Rav Kook en su carta Egerot Ha-Reaya, volumen 4, en el párrafo 50. En esta carta inédita a su familia, en 1927, escribió: una mujer de valor, lo que se llama la mujer de valor, Eshes Hayo, está exenta de toda esta catástrofe. Ella fue creada para supervisar las actividades de su hogar. Los límites de la modestia también fueron influenciados por el papel que desempeñaban las mujeres en la obtención de los medios de la vida familiar. Es decir, según el rabino Kook, la mujer y su dedicación a su hogar, a su casa, es primordial. Debe de estar envuelto en el cuidado y mantenimiento, de estar seguro que su casa, su hogar, está bien velada y bien modesta y con pudor. En Europa medial, un gran número de mujeres se dedicaban a diversas actividades económicas y para aumentar el sustento familiar, más que en España, en las tierras islámicas. Como ustedes saben, en las tierras islámicas el extremo de lo que es la modestia se ve hasta el día de hoy. La absorción e internalización por parte de las autoridades halajicas en las generaciones recientes de concepciones modernas y cualitarias y no jerárquicas de su género resultó en una lectura diferente y una interpretación renovada de los límites de la modestia. Estas posesiones se encuentran una expresión destacada en los escritos de los rabinos de Ben Zion Meir Osiel, que es tremendo rabino, y él ve esto, y nosotros nos guiamos por muchos de estos grandes eruditos rabínicos de la historia, como el rabino Zion Meir Osiel, y también el rabino Chaim Gerson, quienes no consideraban que la participación de las mujeres en las actividades públicas o el desempeño de cargos públicos excediera los límites de la modestia. Los requisitos de la modestia femenina y el comportamiento modesto en ámbito sexual es obligatorio tanto para el hombre como para la mujer, si no hacemos acepción de persona. En la práctica, tales requisitos se imponen principalmente a las mujeres y no solo en su apariencia en público, sino también dentro de sus hogares, en su conducta sexual,
Mantener tales estándares es digno de elogio. Este es un buen atributo entre las mujeres que no se vocalizan sus demandas de gratificación sexual, como dice Midrash Sechel Tov. Aún el rabino Hizda ordenó a sus hijas que fueran modestas en su hogar, junto con su obligación de honrar a sus esposos. Sean modestos ante sus esposos, dice el rabino Hizda. Es decir, que no se estén... bueno, esto lo voy a tocar un poquito más después. Está hablando de modestia interna dentro de los cuartos confines de la casa. Bueno, no coman pan delante de ellas, ni evacúen en el lugar donde evacúen sus maridos. Nos advierte el Talmud Shabbat 140b. La literatura rabínica divide las restricciones de lo que es la modestia impuesta a la mujer en aquellas definidas como Dat Yehudit, prácticas judías, y aquellas categorizadas como Dat Moshe, la ley de Moisés. Las regulaciones pertenecientes a la primera categoría son más severas que la segunda. Una mujer que las viola está expuesta a ser divorciada por su esposo y perder todos sus derechos. Es decir, no recibe lo que es el monto de su ketubá y mucho más por causa de la falta de divorcio. Es obligatorio divorciarse de una mujer así, dice Maimónides, en el Mishnah Torah, Hilchot Gerushim, o Gerushim, leyes de divorcio, capítulo 10, verso 22, incluso contra su voluntad, porque la regulación promulgada por el rabino Gershom, que una mujer no puede ser divorciado sin su consentimiento y no se aplica en un caso tan severo. Es decir, nosotros miramos el divorcio como algo de consentimiento y no algo que el hombre es que eso. No, hay una falta de simetría entre el esposo y la esposa en este punto si el marido no actúa con la modestia adecuada. Algunos poskim de decisores de la halajá opinan que no se le deben aplicar sanciones paralelas. Es decir, si el marido está de acuerdo con vivir con su esposa, aunque no sea tan modesta, eso es decisión del marido. Y otros no se deben de meter en asuntos que no le corresponde. Obvio, la gente va a hablar. De esto estoy seguro. Pero no se debe de imponer. El marido que se siente totalmente caucionado por la falta de modestia de su mujer puede y tiene licencia de divorciarla, si así desea. En la práctica no hubo unanimidad entre las autoridades legales a lo largo de los siglos en cuanto a que constituye los límites de la modestia. Se encontró un grado considerable de divergencia en las normas sociales en que este ámbito, que estaban significativamente influenciadas por diferencias sociales y económicas y geográficas, y por lo tanto las restricciones no se observaron plenamente en todos los lugares y en todos los tiempos. A menudo se reprochaba al público que cambiaba su comportamiento en estos ámbitos, mientras que en otros casos los poskim justificaban tal comportamiento ya que sea después del hecho a priori. Las regulaciones dirigidas a la mujer incluían cubrir su cuerpo lo más completo posible. No como lo que ustedes ven con los musulmanes, que están todos de cabeza a los dedos cubiertos. Y eso vamos a tocar más adelante. Sino que las regulaciones dirigidas a las mujeres incluían cubrir su cuerpo lo más completamente posible, junto con directivas destinadas a ocultar a la mujer y excluirla, ya sea antes o después del hecho, y de las participaciones excesivas en la sociedad masculina. Estas restricciones estaban respaldadas por las exposiciones de varios versículos que sirvieron como códigos que guiaron las formaciones de los etos sociales adecuados. Un elemento central de este tipo era la denominación erva. Escucha la palabra bien,
porque vamos a tocar sobre esto. Herba puede ser interpretado como libertinaje, desnudez, seducción sexual o similares. Es decir, herba se menciona cuando algo causa eroticismo en la otra pareja. Es decir, quizás en tiempos antiguos el pelo causaba mucho eroticismo en el hombre. O el ver lo que es la parte baja donde comienza a entrar lo que es las peceras. O quizás viendo las rodillas de la mujer. O quizás viendo los codos. Es decir, para el hombre vamos a verlo claramente, casi todo le aborota. Si tal cosa, aún si lo vemos en la cultura musulmana, a una mujer totalmente cubierta todavía le aborota al hombre, porque está mirando los ojos. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí de herba? En sí hay un nivel en el cual sí sabemos que es una seducción a ciertas partes del cuerpo femenino. Por ejemplo, un palmo expuesto en una mujer es herba. La pierna de una mujer es herba. Herba significa lo que es una seducción o un eroticismo. La voz de una mujer, lo que se llama kol isha, la voz de una mujer cuando está cantando en vivo, provoca esto y constituye también herba. Vamos a ver el punto de vista sefardita, porque esto todo es interpretaciones rabínicas, pero hay que comprender primeramente el texto para comprender por qué hay ciertas licencias de poder ver y escuchar y permitir ciertas cosas y otras cosas no. El cabello de una mujer es herba. Las reglas que reglan el vestimenta pública modesta de la mujer se derivan del palmo y la pierna de la mujer, y al igual que las regulaciones de los hombres, como prohíben de mirar a las mujeres. Es decir, el hombre mirando y vacilando, como dicen, a una mujer es herba, está prohibido. La mención de una voz de una mujer resultó en la prohibición de escuchar a una mujer cantar. En base a esto, algunos incluso prohíben escuchar el discurso prolongado de una mujer, como leer la Agadá ante los hombres en la noche de la Pascua. Incluso enseñar la Torá ante los hombres. La mención del cabello de una mujer dio lugar a muchas investigaciones halágicas y sobre la manera en que debe de cubrirse el cabello de una mujer casada. Existe una extensa literatura halágica sobre la ley que data especialmente del principio del siglo XI, que analiza el vestimento y peinado femenino en el mundo moderno, y estos códigos autorizados proporcionaban la articulación verbal, que era una condición previa para la supervisión pública del comportamiento de las mujeres. ¿Y qué de los hombres? ¿Qué de los hombres? Y al tiempo expresaban la tensión constante con los estilos de vestimenta y convenciones sociales en la relación con la participación de las mujeres en la sociedad no judías en la que vivían los judíos. Y esto vamos a ver, porque en el próximo video vamos a ver lo que dice el versículo. Toda gloriosa es la hija del rey en el palacio. Salmo 45, verso 14. Siempre la idea de la modestia para la mujer judía era la idea que era una hija del rey, era una reina. ¿Cómo se viste una reina? ¿Cómo se viste una mujer que es de honor? Hay que pensarlo muy bien, de lo que es no de glamour para lucir. Lo que vamos a nosotros ver, que en estas leyes de modestia que aplica también a los hombres, trata de lo que tiene que ver con no solamente lo interno, sino también lo externo. Es decir, vamos a ver asuntos que es falta de modestia, lo que es la coquetería, lo que es el lucir para el hombre para que capten la atención. Y es por eso que mucha gente que están en los medios sociales saben claramente que los medios sociales están llenos de personas que todo lo que están tratando de hacer es provocar la atención, levantar el ánimo, levantar lo que es los ojos
del sexo opuesto con el fin de atraerlo ¿a qué? De atraer atención, de tomar ventaja de eso por varias formas y de así tener lo que es seguimientos de personas. Hoy en día no se puede poner una licencia contra los ojos ni tampoco sobre los medios sociales, aunque deberían hacerlo. Yo puse en algunas de las páginas mías que si no se visten bien, yo los remuevo. Si están con desnudez, yo los quito de la plataforma. Yo mismo tengo que hacerlo, porque la plataforma no lo hace. Usted tiene que ser el que está guardando sus propios ojos ante los medios. Si una persona no se está vistiendo apropiadamente y está constantemente mostrando las partes que Dios le dio y no se quieren cubrir y no quieren respetar su espacio en los medios sociales, bloquéalo. Dale lo que es un aviso, por favor. Si te vas a postear algo en mi página, hazlo con ropa, no sin ropa, no provocando a los demás, porque llega a ser una piedra de tropiezo, y eso sí, la Torá habla de ser piedra de tropiezo para el prójimo, sea hombre o mujer. Es como yo le digo a una persona, la gente piensa que solamente la mujer puede provocar al hombre a una caída. No, los hombres también. Los hombres también, mirándose bien guapo, quitándose la camisa, haciéndose el galán, eso provoca a la mujer. Y eso también está prohibido. El coqueteo y lo que es las palabras bien sazonadas con el fin de provocar al sexo opuesto. Y eso lo vamos a ver en el próximo, sobre este concepto de que hay que vivir y comportarse como reyes y reinas, no como de lo más bajo del mundo. Vamos a continuar en el próximo video sobre esto de la controversia del público y cómo debemos de presentarnos. Le habla el Rabino Moshe Otero de Los Caminos de Judá. Shalom, shalom, y espero que les haya gustado esta parte de lo que es la modestia y la halajá mística.